Y vamos a hablar a continuación con Harold Forsyth, ex embajador del Perú ante la OEA, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, embajador. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo después de tiempo. Recuerdo que la última vez que hablamos fue acerca del golpe de Estado de Pedro Castillo Terrones. Y lo tuvimos aquí en Niños en el programa especial. Y ahora estamos, bueno, vamos a abordar otro tema que tiene significancia y que también definitivamente ya comienzan las voces a favor y en contra. Hay constitucionalistas que están a favor y hay otros que no. Incluso aquí pues se comienza a decir, pues ¿cuál es la alternativa viable? No tiene vicepresidentes Dina Boluarte y afuera hay presidentes como Andrés Manuel López Obrador, como tal vez Gustavo Petro, que están dando una lectura diferente de lo que ocurrió el pasado 7 de diciembre. ¿Usted qué piensa al respecto, ex embajador? Bueno, yo no he escuchado ni una sola persona a favor, ¿eh? No, a nadie. Hay algunos, como por ejemplo el constitucionalista Alejandro Rospigliosi y otros más que podría seguir. Hay a favor caramba, y en contra. Hay algunos, hay voces que están, y hay que escucharlos a todos, ese embajador. Felizmente no he tenido la mala suerte de escuchar ninguna voz a favor. Hay varias voces y es importante escucharlos a todos. Pero ese embajador, le pregunto a ¿usted qué opina al respecto acerca de esta ley y sobre todo si viene una segunda votación? Pero tengo que señalar que aparte de la ex presidenta del tribunal, Marianela Ledesma, del doctor Walter Albán, de Omar Cairo, de Luciano López, está los abogados Natalia Amprimo y Enrique Gersi. Y hoy, según vi en la prensa, inclusive el ex congresista y ex ministro Rafael Rey. Este no es un tema que tiene que ver con ideologías, ni con izquierda, ni con derecha. La razón es muy simple. La única manera de modificar la Constitución es a través de un cambio de la propia Constitución. No existe otra forma. Y si no hay vicepresidentes, mientras no se dé el cambio de la Constitución, la presidenta de la República no puede salir al exterior. No es posible, no puede haber ninguna razón que facilite eso. Aunque fuera el hecho más importante del planeta, nada puede sustituir la validez del texto constitucional, ni muchísimo menos una ley. Por eso hemos dicho que si se pretende promulgar esta ley que ha sido aprobada por el Congreso en primera votación, en el momento en que se promulga, la presidenta pierde su carácter de presidenta constitucional y naturalmente más temprano que tarde el país va a pedir cuentas por ese hecho que no tiene precedentes en la historia del Perú. Para explicar un poco al auditorio, entonces, ya se hizo esa primera votación. Lo correcto o lo viable, también según la Constitución, es que en una segunda legislatura hay una segunda votación, para que eso también pueda tomar los canales respectivos. Eso es básicamente, en resumen, lo que se necesita. Pero ahora, en segunda votación, ahorita nomás, esta semana, va a entrar en segunda votación este proyecto de ley. A ver, ¿y qué pasa si se promulga esta ley? ¿Usted considera que la presidenta Dina Boluarte ya no sería una presidenta constitucional? Así de simple. Bueno, la verdad que es difícil encontrar una palabra para calificar ese hecho, ¿no? Pero que un presidente promulgue una ley que es inconstitucional sería un hecho demasiado grave, ¿no? Como eso no lo ha hecho ni Fujimori en el Perú. Yo no conozco precedentes, ¿no? De que primero el propio gobierno presenta este proyecto de ley, que es inconstitucional el proyecto de ley. Luego el Congreso supuestamente lo aprueba, lo que también es inconstitucional. Y va para la promulgación de la presidenta, que si es que se da, ya naturalmente sería algo que no encuentro palabras para calificarlo, ¿no? O sea, modificar la Constitución a través de una ley. Ya, pero también aquí, ¿cuál es el papel y la actuación del Congreso de la República? ¿Cómo usted lo catalogaría? Porque sin lugar a dudas, a ver... Evidentemente ha aprobado un proyecto de ley, sí, un dictamen, que en sí mismo es inconstitucional. Pues, eso es lo que ha hecho, claro, sin duda alguna. Pero la responsabilidad final está en la promulgación, para que se convierta en ley. Ahora, debo preguntarle algo. La presidenta hace eso,
cae en un asunto ya de inconstitucionalidad, ¿no? Entiendo su postura, ex embajador. Sin embargo, también hay otras voces y otros análisis que es importante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es importante hablar, debatir, polemizar y sobre todo también regirnos en el marco de la Constitución. Bien lo ha dicho usted, la reforma constitucional. Pero algunos también sostienen que a través de una ley, ¿no?, orgánica del Poder Ejecutivo podría darse este cambio ante una alternativa y una posibilidad en un escenario tan complejo que tiene que enfrentar Dina Boluarte. ¿Usted qué opina? Porque lo que muchos dicen, ok, la Constitución, hay un vacío en la Constitución. No lo niega, no lo niega. Pero entonces, en ese sentido, la ley podría ponerse ahí. Y si la ley se promulga, la ley ya quedaría en manos del Tribunal Constitucional para ver si esta ley es viable o no. Pero ya quedaría en manos del Tribunal Constitucional. Pero mientras tanto, ella podría salir del país porque existe una ley del Poder Ejecutivo que avala eso. Porque ese es el fundamento también dentro de la Comisión de Constitución. ¿Me dejo entender? Pero hay que entender también todas las posibilidades y todos los escenarios y todos los argumentos detrás. ¿Qué opina acerca de ello? Que no existe ninguna posibilidad que implique modificar la Constitución como una ley. Sencillamente no hay. O sea que estamos de acuerdo que hay que debatir y hay que conversar, pero no se puede conversar sobre hechos que tienen naturalmente una naturaleza inclusive penal. Estamos hablando de alterar la Constitución del Estado y alterarla por un mecanismo distinto a como dice la Constitución del Estado. Entonces, por supuesto, claro que sí. Si lo promulga la Presidenta de la República, eso se convierte en ley y es legal, de acuerdo, muy bien. En Corea del Norte también hay leyes. Todo es legal, también hay constitución. En Cuba también todo es legal, hay constitución. Por supuesto que sí, el problema no es que sea legal, el problema es que sea legítimo. Entonces, ese asunto, como las cosas son tan veloces en nuestro país y tan cambiantes, lo que va a generar es que más temprano que tarde el país pida cuentas por este hecho. Pero claro, evidentemente ahí yo sí quiero entrar con otros ojos, porque si la Constitución, hay un vacío ahí en la Constitución que no lo prohíbe, entonces definitivamente no entra podríamos decir, otra norma de ese gran peso, que decir, bueno, se contradice y por ese motivo, pues sería algo que no puede ser, porque obviamente si la Constitución dijera, así en resumen, no, ¿sabes qué? No puede ser posible que la señora Dina Boluarte, a pesar de que tenga, o cualquier presidente constitucional, no tenga vicepresidentes, pues evidentemente ahí es una negación absoluta, pues, ¿no? Pero ahí hay una posibilidad, hay un vacío, y de ese vacío es donde se están formulando estas alternativas. A eso voy, ex embajador. Entonces, a través de ese vacío comienzan a gestarse algunas alternativas que ya se están viendo en el Congreso de la República. Nosotros vamos a estar muy atentos con lo que pase. Me queda clarísimo su postura acerca de lo que usted explica y también como otros constitucionalistas, pero también hay que poner sobre la mesa el otro argumento, que también es importante analizarlo. Pero, ¿a usted qué le parece lo que viene pasando afuera? O sea, en las voces con respecto al Perú, por ejemplo. Tengo que decir algo que usted ha mencionado. Para empezar, la Constitución esta a mí no me gusta. Yo fui opuesto a esa Constitución en 1993, pero es la que está vigente, ¿no? A mí no me gusta y tiene muchos vacíos. Yo considero que no es una buena Constitución, pero eso es otro asunto. Los vacíos no se pueden llenar métodos distintos a la Constitución. Eso para empezar. Pero usted ha dicho algo que es necesario aclarar, que la Constitución no se opone a eso. Bueno, en el derecho constitucional, Carmen, eso no existe. En otras normas del derecho, en otras áreas del derecho, sí, está el principio de que nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Muy bien. Así es. En el derecho constitucional no funciona así. Solo se puede hacer un presidente, solo puede hacer lo que está escrito. No es que si no dice puede hacerlo, no. Eso se llama la teoría del poder residual, el residual power.
el presidente no puede hacer lo que no dice. Pero es que ese embajador, yo estoy poniendo eso sobre la mesa algo que es precisamente el argumento de algunos congresistas del por qué también hay un proyecto y por qué se habría gestado eso. Entonces también me estoy poniendo del otro lado para poder explicar del por qué se llegó a eso. Si evidentemente es inconstitucional desde todos los frentes o hay alguna posibilidad, entonces por eso lo pongo sobre la mesa. Simplemente traté de manejar en términos simples para que pueda entender el auditorio por qué es esto tan complejo, por qué es inconstitucional y para algunos no. Es que no es complejo, Carmen, en realidad. Es muy fácil. Por una ley no se puede cambiar la Constitución, no solo en el Perú, en ninguna parte del mundo. Bueno, en todo caso, lo que aquí sería lo correcto es que ya sabemos que ha sido votado en primera votación. Segunda legislatura, faltaría agosto. ¿Sí o no? Agosto nomás, sí, claro, para que esto pueda ser ratificado y luego de esa manera sí sería constitucional. ¿Habría que esperar un poquito más o no? Sí, claro. El cambio tendría que hacerse ahora, rápido. En la primera legislatura, en esta legislatura, el cambio de constitución. Y en agosto, que es la segunda, se ratifica eso y inmediatamente se pondría, en este caso, una disposición transitoria, que en el supuesto de que no hay primer ni segundo vicepresidente, cosa que sola vez pasó en la historia. Eso también es inédito, ¿no? Claro, exacto. Yo sé. Pasó una vez. Yo sé, pero ahora Dina Boluarte se está enfrentando a una situación complicada. O sea, veamos también nuestra política exterior. Supuestamente ella es la representante de nuestra política exterior. Hay voces que la dejan muy mal parada, hay voces que realmente dejan a nuestro Perú mal parado y hay que defenderlo. Entonces, ahí va mi última pregunta. ¿Usted qué piensa acerca de algunas declaraciones de algunos presidentes en América Latina que lo único que están haciendo es defender al señor Pedro Castillo, que está en la cárcel por el delito de rebelión y por otras investigaciones por corrupción? Ya, yo no voy a calificar a mandatarios extranjeros. Lo único que voy a decir es algo. Es normal que un jefe de Estado pueda desplazarse al exterior a participar en eventos internacionales. Y si la señora decide que es conveniente hacerlo, que lo haga a través del mecanismo correcto. Pero tampoco nadie va a pensar que por un viaje de 2 días al extranjero se va a cambiar la imagen del Perú en el mundo, pues. Eso tampoco va a suceder. No, es cierto, es una ingenuidad demasiado grande. La única manera, ni con 2, ni con 3, ni con 10 viajes, la única manera de mejorar la imagen del Perú en el mundo es a través de solucionar el tema pendiente de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo en ese sentido, se tiene que transparentar, pero yo también creo que la presencia y el face to face, la diplomacia presidencial, el simple hecho de tener un acto protocolar y tener reuniones bilaterales, eso también da solidez en el gobierno de una presidenta o un presidente, sea Dina Boluarte o quien sea, no sé, es mi perspectiva, es embajador, creo que la diplomacia presidencial es muy importante en esta situación también. Bueno, supongamos que eso es así, perfecto. Entonces que se proceda a cambiar la Constitución. Bien, para que y pueda que se haga de acuerdo a la Constitución. Yo no voy a opinar sobre el fondo. No me identifico con este gobierno, igual que el 90% de los peruanos, pero es otro tema. No voy a opinar sobre el fondo. Si se estima que debe viajar, que viaje. Encantado. Pero la Constitución no puede cambiarse por una ley. Y si se hace eso, entra en una fase, Carmen, de inconstitucionalidad que tarde o temprano le va a costar mucho al gobierno y obviamente también al país. Vamos a esperar también la actuación del Congreso de la República, ex embajadora, que entran todos los actores políticos, y sobre todo, sé que tiene la decisión final en la presidenta. El presidente es el que promulga, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué es lo que hace, Vamos a ver. Y seguramente vamos a volver a hablar sobre ese tema y lo invitaré nuevamente. Gracias a Harold Forsyth, embajador del Perú ante la OEA, los Estados Unidos. Carmen. Gracias, muy amable, muy buenas tardes.